Cuando yo era niño, mi madre me llevaba a ver los trenes. Yo soñaba con que algún día me gustaría dejar mi casa, viajar a todo el mundo y ver la vida desde las alturas de las nubes como el águila ve el mundo a continuidad. Cuando más rápido corría, más he visto y he visto más. Menos me di cuenta de la diferencia entre personas y lugares. Todavía hay amor, aún hay miedo, todavía hay guerra. Y a través de todo esto no hay que perder la esperanza. ¿Qué es lo que me hace regresar a ese lugar donde comencé mi viaje? Creo que no hay mejor lugar para pensar que el interior del casco. Y os cuento esto porque desde que entré en Uganda vengo todo el rato pensando que debería de no grabar para la vuelta al mundo, de no hacer un capítulo largo del viaje a Kidepo. Y vengo pensando esto por la sencilla razón de que si grabo para la vuelta al mundo voy todo el rato pensando en la historia que os quiero contar y no me deja espacio para pensar en otras cosas. Y creo que este viaje a Kidepo es especial y simbólico. Es el final de muchas cosas. Y el cuerpo lo que me pide es ir reflexionando sobre todo lo que me ha pasado en estos últimos 7 años. 7 años porque es cuando decidí irme hasta Australia en moto, que fue el principio de esta historia, ¿no? Después de aquel viaje, hace ya 5 que entré en África con la moto y hace 3, y creo que este es el dato más importante, que decidí mandar mi otra vida al garete para intentar ser lo que soy ahora, que es nómada. Y pensando veo que no he vuelto a mirar para atrás en estos años. Que aquella fue la decisión más difícil, pero la mejor decisión que tomé en mi vida. Que las mejores experiencias han sido en estos últimos 7 años y que muchos de mis mejores amigos os he conocido gracias a esta vida. He cambiado de década también, he entrado en los 40. Al final da igual tener 39 que tener 40. Pero no. Es como un fin de ciclo este viaje. Bueno, chavales. Kidepo. Creo que si nos tenemos que despedir de África tiene que ser a través del África rural, por pista. ¿Sabes ese momento en el que todo fluye? En que la moto va perfecta, que tú estás físicamente mejor que nunca, que el equipaje entra a la perfección, que te quedas en el hotel, que te quedes, te da absolutamente lo mismo porque estás metido en viaje. Pues así estoy. Y lo mejor es que no hay conexión a internet. Y eso es otra cosa que necesitaba. Necesitaba estar completamente a mi bola. Bueno, antes de seguir, creo que toca dar las gracias.
Primero a los patrocinadores, porque sin ellos evidentemente esto no se podría sostener. Así que muchas gracias a todos los que de una forma u otra me apoyan. Y por supuesto, queridos amigos, os quería dar las gracias a vosotros, a los que me lleváis acompañando casi 7 años, a los que os acabáis de incorporar y en general a todo el mundo que ve mis vídeos, que dan al like cuando les gustan, que de vez en cuando lo comparten, porque no se puede compartir siempre, pero bueno, de vez en cuando compartes un vídeo, yo lo agradezco mogollón. Y además de suscribiros vosotros, es muy importante que consigáis convencer a vuestro cuñado. Esa es la clave para que este viaje pueda seguir. Queridos amigos, vamos a dar por concluida la etapa 9 y el ciclo africano, al menos de momento. Gracias por haberme acompañado, de verdad, una vez más. Y siento comunicaros que esto no es más que el final del principio. Nos vamos para América. Y América se va por allí. Duende del duende, pajaritos, derrumbes y jicuri, niños de la tierra, piedra, río, sierra, cerro y montaña. Estas cosas son reales para mí. Ellos me hablan y yo escucho.